¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la presencia del licenciado Luis Ernesto Peña, abogado experto en Derecho Administrativo, con quien hablaremos acerca de las compras públicas en periodos de emergencia. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido Luis. Hola Boris, gracias por traerme a tu programa. Luis, este programa me parece muy interesante, tomando en cuenta que ya en febrero de este año pues hubo un decreto que declaró de emergencia las compras públicas por 120 días ante la pandemia del COVID-19. Ya estamos llegando, digamos que a una fase en la que pronto vamos a dejar la cuarentena, por lo menos durante el periodo de las elecciones, y la ciudadanía está en proceso de reactivación de la economía. No obstante, todavía tenemos la pandemia presente, de manera que es probable que se mantenga esta situación de la declaratoria de emergencia de las compras. Y es muy importante que nosotros ilustremos a la ciudadanía cuáles son los efectos de esta declaratoria de emergencia de las compras, qué significa esto de cara a la ley de contrataciones públicas, para que podamos comprender el fenómeno y entender también que hay matices y que hay algunas excepciones aplicables. ¿Cómo podríamos definir de entrada la noción de emergencias, de compras públicas de emergencia, de cara a lo que son los procedimientos tradicionales de contrataciones? Sí, bueno, es importante de entrada separar desde la perspectiva de la ley nuestra, que contempla dos tipos de compras, digamos excepcionales, o dentro de un estado o de un periodo de emergencia. Una sería la compra de emergencia per se y la otra serían las compras de urgencia. Y estas se separan principalmente porque las compras de emergencia son necesariamente las que se dan luego de una declaratoria de emergencia por parte de un decreto del Poder Ejecutivo, que es como el que tú mencionas en febrero, que se dio a partir de cuando se comenzaron a hacer las compras excepcionales para los insumos que se necesitan contra la guerra sanitaria contra el COVID-19. Pero es importante separar de las compras de urgencia, que son las compras que en cualquier periodo normal algún tipo de entidad pública, evidentemente, puede hacer sin necesidad de una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, sino que solamente con un acto administrativo declarando de urgencia por parte de la autoridad mayor de esa entidad, puede también hacer compras de urgencia. Entonces, la diferencia con las compras normales de estas compras son esencialmente que no se tienen que cumplir con los plazos que se establecen en la ley. Es decir, compra de emergencia no significa una compra sin un proceso de selección de contratistas competitivo, transparente, etcétera, como lo prevé la ley, sino que simplemente se trata de darle prioridad a lo que no se tiene en un momento de emergencia, que es esencialmente tiempo. Es decir, ante una emergencia yo necesito tener esos insumos con la mayor rapidez posible. Y por eso entonces es que la ley prevé esta excepción para que el Estado pueda adquirir lo que necesita, pero sin tener que cumplir con los tiempos regulares que contempla la ley de compras. Luis, ¿y qué ocurre de cara con los principios de la ley? Porque si bien es un tema de tiempo, pues el tiempo es necesario para que se desarrollen o tengan efectividad ciertos principios, como el de participación y publicidad. ¿Esos principios se modulan durante estas compras de emergencia? Sí, claro. En el derecho de compras públicas norteamericano, el profesor Schooner prefiere llamarle a los principios, él le dice un desiderata. Es decir, él le llama a los principios más bien objetivos, deseos, a los cuales aspira, por ejemplo, un sistema o una ley. Y lo hace con la finalidad de poder, de explicar de que los principios son, por naturaleza propia, modulables. Porque se modulan entre sí. Es decir, tú no puedes aspirar a ser, por ejemplo, 100% eficiente, porque si te concentras solamente en la eficiencia, tendrás que sacrificar transparencia, que por lo regular hace los procesos más burocráticos. También tú vas a tener que sacrificar competitividad, porque para hacerlo más competitivo tú también tienes que hacerlo
más abierto, de que, dígase, de que más personas puedan participar, de que esa persona tenga más tiempo de preparar su oferta. Entonces, inmediatamente vemos que en una compra de emergencia necesariamente esos principios se automodulan en priorizar el tiempo. Es decir, ya inmediatamente yo debo priorizar tiempo, o sea, debo priorizar eficiencia y debo priorizar calidad. Es decir, mi preocupación principal en ese momento no debe ser competitividad o digamos que precio, sino yo obtener los productos de mejor calidad en el menor tiempo posible. Claro, eso no significa que esos principios desaparezcan. En eso es importante que no haya mala interpretación. Significa que se modulan. Es decir, yo tengo que diseñar ahora en emergencia un proceso que sea menos competitivo y evidentemente será menos competitivo porque si ya no tendrán un mes para preparar ofertas o yo no daré un mes para que más personas se enteren, muchas veces son 2-3 días, entonces evidentemente que será menos competitivo, pero debo dejar un espacio de competitividad y es importante también la transparencia que me permite en un futuro fiscalizar los procesos de emergencia. Muy válidas acotaciones, Luis. Creo que de entrada esta reducción de los plazos a la vez también limita un poco lo que es el grado de cognición que puede tener, el grado de conocimiento que puede tener el comité de compras ante posibles también deficiencias que tengan los contratistas o los oferentes, y también limita la posibilidad de impugnación por la misma razón. O sea, quizás si los oferentes tienen muchísimo más tiempo en un proceso tradicional, pues pueden darse cuenta de falencias, pueden darse cuenta de incluso deficiencia de los pliegos, de los términos de referencia, y entonces pueden tener más probabilidades de éxito en una posible impugnación. Ha ocurrido que con motivo de compras declaradas de emergencia, pues el morbo llama a la idea ante la opinión pública de que se hacen compras de grado a grado, pero las compras de grado a grado existen todavía en el ordenamiento jurídico bajo el amparo de esta modalidad de compras de emergencia. Ha dicho que no. Entonces, de entrada vemos que es una modalidad prevista por la misma ley ante la necesidad de adquirir los productos o los bienes y servicios, ¿no? ¿Qué implica entonces la emergencia como reto para nosotros seguir garantizando los principios de participación, los principios de transparencia? O sea, ¿tenemos un modelo adecuado? Sí, mira, realmente inicialmente en la ley 340-06 se previeron las compras directas, pero uno de los deseos principales de esa ley era realmente acabar con ese tipo de contratos que aquí se le llamaban de grado a grado. Y luego con la modificación que vino, la figura de las compras directas fueron eliminadas. Eso evidentemente en este tipo de procesos le presenta un reto importante al Estado porque lo imposibilita de ir directamente por ejemplo, a comprar a una fábrica o a comprar directamente a quien suple internacionalmente el bien. Y lo hace, o sea, él corre el riesgo de tener que esperar de que hayan intermediarios que sean los que te lleven el bien. Entonces, eso representa el reto principal en las compras de emergencia, que es el mercado. Es decir, el Estado se enfrenta a un mercado completamente caótico, en el cual, y un mercado único que creó particularmente el tema del COVID, donde tú tienes el mundo entero requiriendo los mismos bienes con el mismo nivel de urgencia. Entonces eso evidentemente provoca que los precios se disparen, que que los intermediarios también sacrifiquen calidad para poder tener mayor margen, y el Estado necesariamente tiene que enfrentarse a ese reto con responsabilidad. Es decir, tiene que aumentar la investigación de mercado para asegurarse de que no se van a aprovechar de él, pero también ahí es importante el tema de la transparencia. Es decir, si estamos en un momento en el cual la concentración debe ser en conseguir el bien, eso no quita de que los procesos deben documentarse, deben ser transparentes, de manera que puedan ser fiscalizados. Es decir, el próximo paso cuando se acabe la emergencia es revisar todos los procesos para ver si hubo algún tipo de abuso en uno de los procesos, y de manera que podamos ir creando
una cultura, una institucionalidad en temas de compras de emergencia y que también eso también ayude a aplacar el mercado. Los procesos de compras de emergencia siguen siendo publicados en el portal transaccional que dirige la Dirección General de Contrataciones Públicas, de manera que los ciudadanos tenemos acceso a esos expedientes administrativos. Bueno, incluso por ese mismo tema, eso es algo que se discutía mucho. Decía, bueno, por la misma transparencia fue que el público pudo enterarse de procesos que realmente fueron abusivos y que efectivamente fueron cancelados. Entonces, la transparencia tiene esa consecuencia y es una consecuencia buena. El tema es que debemos empezar a crear como cultura de que las consecuencias no sean solamente la cancelación del proceso, sino también que haya una persecución de las personas involucradas. Muy bien, vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos compartiendo con el licenciado Luis Ernesto Peña, abogado experto en Derecho Administrativo. Luis, hablábamos en el segmento anterior sobre las compras públicas de emergencia y señalabas que como primer gran reto está el del mercado, el de las condiciones del mercado a las que se enfrenta el Estado, las entidades contratantes, para poder adquirir esos bienes, productos y servicios considerados prioritarios ante la situación de emergencia declarada previamente mediante decreto. ¿Cuáles otros retos tenemos ante las compras de emergencia en la actualidad? Bueno, un reto, aunque fue un reto momentáneo, pero es un reto que evidentemente es importante analizar de cara al futuro porque puede volver a pasar. Incluso el COVID nos enseñó lo poco preparados que estábamos y realmente debemos aprender de esta fase para poder regular mejor y para poder también prepararnos en ese sentido y principalmente en el sentido de las compras públicas, que es a través es el mecanismo a través del cual el Estado adquiere lo que necesita. Entonces, cuando en el momento de que se declararon de emergencia esas compras, hubo un problema y era que habían procesos de selección de contratistas, es decir, licitaciones, comparaciones de precios, etcétera, que se encontraban abiertos. Evidentemente, esto le presentó un reto al Estado. Es decir, yo tengo mi sistema de contratación pública en funcionamiento pleno, es decir, yo tengo procedimientos que van a ser adjudicados, que ya fueron adjudicados, algunos que están en la fase de presentación de ofertas. Pero al mismo tiempo, cuando vino esa declaración de emergencia, también vino un decreto en el cual se suspendieron los plazos administrativos. Y eso generó una especie de incertidumbre donde decían, bueno, si se suspendieron los plazos administrativos, ¿qué pasa con los plazos dentro de los procesos de contratación pública? Eso provoca entonces que se suspendan, que se tengan que cerrar. No hubo realmente una orden de que se cerrasen los procesos, pero sí hubo un mensaje inequívoco de que la prioridad ahora debía ser adquirir los insumos para la crisis sanitaria. Eso provocó que muchas entidades efectivamente suspendieran los procesos. Y realmente mi criterio en ese momento, y las entidades que me pudieron consultar, mi criterio era de que si ya el proceso había pasado la fase en la cual los plazos corren en contra de los oferentes, ellos podían seguir, es decir, podían terminarlo, podían adjudicar. Pero aquellos procesos en los cuales los plazos todavía estaban corriendo en contra de los oferentes, dígase, aquellos en los cuales los oferentes no han presentado sus ofertas y no han sido evaluadas, es decir, tú sabes que cuando en un proceso de contratación, de selección de contratistas para una compra pública, hay un plazo en el cual se publica el proceso y se da ese plazo para que los oferentes presenten sus ofertas, sus propuestas, y luego también hay un plazo que se le da para subsanar cualquier tema que pueda ser subsanable. Entonces, si los plazos son suspendidos, entonces legalmente yo no le puedo decir a un oferente que no puede presentar una oferta. Es decir, ese proceso se queda en una especie de limbo en la cual si pudiera alguien decir, bueno, yo no participé porque los plazos están suspendidos, entonces técnicamente esos plazos están abiertos. Entonces, en esos procesos lo más sano era suspender, era cancelar ese proceso. Sin embargo, ya los procesos en los cuales
o sea, ese plazo en contra de los oferentes ya no se encontraba corriendo, sino que ya se había presentado las ofertas, se habían evaluado. Entonces, evidentemente que es un proceso que puede seguir, en el cual no se vulnerará ningún tipo de derecho a los participantes ni a las personas que pudieran estar interesadas. Y evidentemente los procesos que hayan sido adjudicados, la ley ya prohíbe que sean cancelados, sino que ya que hay derechos que se generan a partir de la adjudicación. Luis, esta situación que has estado describiendo nos permite hacer una distinción importante para los ciudadanos, porque una cosa es el decreto que en febrero se dictó declarando de emergencia ciertas compras públicas, porque no fueron todas las compras públicas, fueron las compras públicas asociadas a precisamente los insumos requeridos para enfrentar la crisis sanitaria dada por el COVID-19. Pero luego, en marzo, vino el decreto de declaratoria del estado de excepción, del estado de emergencia. Y a raíz de esto, pues se tomaron una serie de medidas, entre las cuales se incluyó esa medida que has señalado de la suspensión de plazos y procesos administrativos, que también digamos que fue incluso aplicada esa medida de suspensión de plazos en otras esferas del poder público, como de parte del Poder Judicial, de parte del Tribunal Constitucional, entre otros. Sin embargo, ese efecto general que causó esa suspensión de plazos no es un efecto natural o propio de la declaratoria de emergencia de las compras públicas. Por lo general, la declaratoria de emergencia de las compras públicas se refiere a ciertos insumos, productos, bienes o servicios en particular, sin afectar la generalidad de los demás procesos, ¿no es así? Sí, claro, el tema es que en este caso se necesitaba un espectro amplio de insumos, y por eso, como se hizo fue que se incluyó a entidades particulares que podían comprar esos insumos de emergencia, es decir, se limitó, no se dijo tal tipo de insumo lo puede comprar cualquier entidad, sino que se dijo en emergencia solamente pueden comprar las siguientes entidades, y eran las entidades que estaban relacionadas a la función del Estado con temas sanitarios. Muy bien, creo que es importante nosotros ya aprender de esta experiencia, porque realmente digamos que por lo rápido con lo que hubo que tomar estas medidas, porque el COVID-19 fue generando cambios día a día, o sea, la situación iba empeorando o mejorando día a día, creo que evidentemente hubo una confluencia de decisiones administrativas que impactaron a los procedimientos que estaban en curso, los procedimientos de selección, a la par de lo que fue la declaratoria de emergencia de las compras públicas, que vale resaltar, puede continuar luego de cesado el estado de emergencia y luego de cesado el toque de queda. O sea, lo que es la declaratoria de emergencia, de compras de emergencia, es distinto a lo que es el estado de excepción y distinto a lo que es el toque de queda. Claro, sí, evidentemente, aunque el estado de emergencia cese, eso está separado de la declaratoria de compras de emergencia, que es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo en virtud de la ley. Y esos insumos se van a seguir necesitando y se van a seguir necesitando con premura. Y el mercado seguirá siendo un mercado caótico, aunque es natural que se vaya regularizando en la medida que los actores del mercado van teniendo mayor información, en la medida que las personas que producen esos insumos va subiendo esa curva de aprendizaje en cuanto a los costos de producción, etc. Y también en la medida en que los suplidores locales se van abasteciendo, inclusive hay algunos productos en los cuales ya hay un sobreabastecimiento que también va a provocar una baja importante en el precio que le costará al Estado. Sin embargo, la necesidad de que esos procesos sean de emergencia va a estar ahí, porque la naturaleza de la enfermedad a la cual se enfrenta el Estado evoluciona muy rápido y cambia muy rápido, y también existen unos picos que son incontrolables y que evidentemente el Estado puede estar preparado un día y en una semana no estar preparado, y no puede caer en el lodo de tener que esperar 3, 4 meses a hacer un procedimiento ordinario de licitación pública. Muy bien, Luis, ¿cuál es la situación de los contratos en curso? Hablamos de los procesos de selección que estuvieran abiertos, que estuvieran en fase
de presentación de ofertas o que estuvieran en fase ya del tema de la impugnación o de la toma de decisiones. Pero ¿qué pasa con los contratos ya en fase de ejecución? Ante una situación en la que el Estado declara de emergencia la adquisición de cierto tipo de insumos, de productos o bienes o servicios, que de alguna manera es un tema de priorización del gasto. ¿Estos contratos pueden ser afectados o también estos contratos fueron afectados con motivo de las demás medidas de suspensión de plazos administrativos que se dispuso? Claro, esos contratos sufrieron principalmente desde la perspectiva del contratista. Y es que se enfrenta a una situación totalmente diferente a la cual era cuando se firmó el contrato, cuando se empezó a ejecutar el contrato. Eso evidentemente le genera al contratista un reto en función de la capacidad de ejecutar efectivamente el contrato. Y también en cuanto a los costos de ejecución de ese contrato. Es decir, si el mercado es caótico para el Estado, también lo será para el sector privado y los costos aumentan. Y evidentemente eso provocará que un contratista pueda verse en la imposibilidad de ejecutar un contrato en los plazos y en los costos previstos inicialmente. Entonces, por eso, inclusive como solución, hay un tema doble. Está el tema de la imposibilidad de retenerle responsabilidad a los contratistas por ser un tema de fuerza pública, pero también eso provoca una necesidad de renegociación de esos contratos, en virtud de lo que sería una aplicación del contrato administrativo de la teoría de la imprevisión, lo que los norteamericanos llaman el hardship clause, que es una derivación del principio de pacta sunt servanda, que dice, bueno, lo pactado obliga siempre y cuando sea en las mismas condiciones de cuando se pactaron. Entonces, eso provoca necesariamente un desequilibrio en las obligaciones del contrato, que nuestra ley de contratación pública prevé como un derecho del contratista perseguir una renegociación en el caso de que eso ocurra. Esto último que has dicho es muy importante porque nos permite detallar o aclarar a la ciudadanía que ciertamente las medidas de distanciamiento social que fueron puestas en marcha, las medidas de confinamiento en el marco de la crisis sanitaria, además de afectar al sector privado en sus relaciones particulares, también afectó a los contratistas del gobierno, que en muchos casos tuvieron que suspender los trabajos o no pudieron continuar la ejecución de los trabajos, o también vieron que ciertos insumos necesarios para la ejecución de sus trabajos, de sus contratos, pues se elevaron significativamente de precio. Y esto fue generado no por la declaratoria de emergencia, sino por la situación de la crisis sanitaria y las demás medidas que adoptó el gobierno. Ahí pues hay quien dirá, ¿no?, que hay un hecho del príncipe, como se dice, ¿no? Un hecho del príncipe porque el Estado tomó determinadas medidas que afectaron las condiciones del contrato. O el tema de la fuerza mayor, que fue ampliamente discutido como una situación propia de la imprevisibilidad, ¿no? Luis, pero ahora de cara a lo que es la reactivación de la economía, porque ya afrontamos un largo periodo de confinamiento, un largo periodo de estado de emergencia, y nos avecinamos al retorno poco a poco de la normalidad. ¿Cómo las compras públicas pueden desarrollarse en este ámbito? ¿Cómo pueden auxiliar al Estado? ¿Cuáles mecanismos se prevén en el ordenamiento? O sea, ¿es factible que continúen siendo declaradas de emergencia? ¿Qué opinas? Bueno, de cara ahora a la reapertura, en las compras públicas vienen otros retos importantes. Uno de ellos es algo retomando un poco lo que comentábamos anteriormente, y es que el decreto que suspendió los plazos administrativos dice que se levantan 3 días luego del levantamiento del estado de emergencia. Evidentemente que en materia de compras públicas eso provocará que los plazos para recurrir e impugnar todos los procesos que se dieron durante el estado de emergencia están suspendidos, dígase que van a ser reaperturados. En ese sentido es importante que aquellos que se sientan de que sus derechos fueron conculcados en procedimientos de contratación pública tengan documentados esas afectaciones y ahora puedan fiscalizar esos procesos y evidentemente que el Estado deberá prepararse para lo que puede ser una ola de impugnaciones, porque se han dado muchos procesos y
esos contratistas se han visto en la imposibilidad de, de impugnar, y eso evidentemente provocará que haya que también que buscarle algún tipo de solución, porque evidentemente la solución no podrá ser ya celebrar el proceso de nuevo, porque son procesos que ya se consumaron completamente, pero sí, evidentemente, de cara al futuro, al aprendizaje, la fiscalización también de los procesos, es importante que eso no, que no se quede en el limbo. Pero, al mismo tiempo, el Estado debe jugar un rol importante en lo que se avecina. Y será un rol eminentemente económico. El Estado dentro del sistema es un actor, porque es quizá el principal adquiriente de bienes del sistema. Entonces, nosotros nos enfrentamos ahora a un mercado deprimido, un mercado en el cual mucha gente no tendrá dinero, y otros que tienen dinero van a reservar esos capitales por la incertidumbre. Claro. Y en ese sentido el Estado tendrá que jugar un rol de liderazgo en aperturar, en procesos de compra que puedan servir para reanimar la economía. Inclusive por eso es que se han visto que ahora en campaña hay propuestas y planes dirigidos específicamente a través de las compras públicas, a través también de alianza público-privada con la nueva ley, que son las que van a permitir que, al menos en ese renglón, la economía se reactive, y que también eso permita que otros actores se sientan con la tranquilidad y con la certidumbre de empezar a invertir y de empezar también a gastar. Muy bien, Luis, ha sido muy interesante el programa. Creo que pronto tendremos que hacer otro para dar seguimiento a los eventos, sobre todo en materia de contratación pública. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.